Cap 3 No soy dueño de cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @David N. Coral Vara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. Alexander González Barrantes 6330. Mario Gotze 2643. César Uriel Torres 5866. Lelolalo 6180. Goku González-BK3id. Don Gato 780. Kevin López-J7Q. Gracias por comentar, y empezamos. Me desperté con los suaves empujones de Chimuelo, pero simplemente empujé su cabeza hacia atrás y le dije: Hippo, vamos, amigo, déjame dormir. Luego le dio a mi cara una gran lamida babosa que me dejó cubierta con su saliva, la cual inmediatamente comencé a limpiar. Hippo, está bien, ya me levanté. Luego me puse de pie y miré alrededor y encontré a la mayoría de mis dragones mirándome. Hippo, buenos días a todos. Todos gruñeron en respuesta antes de que escuchara algunos gruñidos más, excepto que esta vez provenía de sus estómagos. Me reí y dije: Hippo, no se preocupen muchachos, conseguiremos algo de comida en un momento. Creo que vi algunas canastas en el barco. Luego procedí a saltar a la cubierta del barco y agarrar algunas canastas y cuerdas, luego salté del bote y los coloqué frente a los dragones antes de tomar las canastas que traje de la aldea y procedí a atarlos alrededor del cuello de mis dragones, excepto a Dix, cuya canasta até en la parte superior de su cabeza ya que él no tenía cuello, y Smokey y Sharpshot ya que no podían cargar canastas. Luego me acerqué a Scouter y le dije: Hippo, oye, grandote, vamos a pescar, así que necesitamos que nos ayudes a asustar a algunos peces que se esconden en las partes bajas del océano donde no podemos hacerlos explotar, ¿de acuerdo? Me miró antes de gruñir con aprobación y se sumergió esperándonos. Luego me subí a Chimuelo y despegamos hacia la entrada del mar y comenzamos a seguir a Scouter con nuestros otros amigos detrás de nosotros. Volamos durante 5 minutos antes de ver a Scouter sumergirse, luego apareció un banco de peces, así que supongo que los asustó, sabiendo que ahora era el mejor momento para atraparlos. Dije: Hippo, Chimuelo. Explosión de plasma. Soltó una ráfaga en la escuela, enviándolos a todos volando mientras atrapamos a tantos en las canastas como pudimos. Hicimos esto unas cuantas veces más antes de regresar todos a la cueva. Una vez que llegamos, les pedí que colocaran todo el pescado cerca del borde del acantilado para que Scouter también pudiera desayunar. Cuando se vació todo, teníamos una pila bastante grande que era mucho más grande que la de ayer. Le sonreí antes de decir: Hippo, está bien, todos, voy a salir, pero volveré más tarde, así que por ahora solo relájense y coman. Todos rugieron felices ante esto, lo que me hizo taparme los oídos. Luego fui a la entrada terrestre de la cueva y salí de la cueva y me dirigí al pueblo. Cuando llegué me dirigí al gran salón para desayunar. Cuando entré agarré un plato, un poco de huevo, un poco de pan y una taza de agua. Tomé asiento en una mesa y comencé a hundir mis dientes en mi comida. Mientras comía, me preguntaba cómo iba a arreglar el bote y comencé a pensar en ideas sobre cómo renovar mi cueva, cómo hacer agujeros en la pared para que mis dragones hagan nidos, agregar un muelle para mi bote, tal vez agregar una habitación para que yo duerma, agregar un área de forja, tal vez hacer que Dix cabe una habitación más pequeña para que tenga un poco de tiempo privado, pero sabía que antes de que pudiera hacer algo de esto necesitaría el material. Tristemente mientras pensaba, 3 sombras cayeron sobre mí. Miré hacia arriba para encontrar a los Offerson mirándome. Luego, el señor Offerson empujó a Astrid, que tenía la cabeza hacia abajo, y ella murmuró algo que no pude entender, así que dije: Hippo, lo siento, ¿qué fue eso? Astrid, lamento haber tratado de golpearte y gracias por traerme a casa cuando estaba inconsciente. Su tono era más hostil que antes. Hippo, está bien, lo habría hecho por cualquiera. Luego dio un paso adelante. Señor Offerson. Hippo, la oferta sigue en pie. Si necesitas algo, solo dilo. Hippo, no hay nada que necesite en este momento a menos que puedas darle un puñetazo a Snotlot en la cara por tratar de obtener mi piedra. Él se rió. Señor Offerson, me temo que no puedo hacer eso. Solté una risita antes de recordar que él es el carpintero del pueblo y podría proporcionarme la herramienta que necesito para hacer tablones para un muelle y arreglar el bote. Hippo, bueno, hay otra cosa que necesito. Señor
Oferson. ¿Qué es? Hippo. Algunas herramientas para hacer tablones de madera para un proyecto en el que estoy trabajando en el bosque. Señor. Oferson. ¿Qué proyecto sería ese? Hippo. Ese es mi secreto. Él asintió en aceptación. Señor. Oferson. ¿Cuántos quiere, dónde quiere que deje las herramientas y cuándo quiere que las deje? Hippo. Necesitaré un juego completo de herramientas e iré a recogerlas después del desayuno. ¿Está bien? Él asintió antes de que todos nos despidiéramos y volviera mi comida. Terminé mi comida 5 minutos después y me fui a recoger mis nuevas herramientas. Cuando llegué a los Oferson, el señor Oferson estaba sentado en una silla al frente, leyendo un libro con un saco a su lado. Me acerqué a él y cuando me vio me dijo: Señor Oferson. Oye, Hippo, tengo las herramientas que querías. Hippo. Gracias, estaré bastante ocupado en el bosque por un tiempo, así que es posible que no los recuperes por algún tiempo. Me dio una sonrisa. Señor Oferson. Quédatelos, tengo repuestos. Hippo. Muchas gracias, esto me ahorrará muchos problemas. Él sonrió y luego me entregó la bolsa, la cual tomé y encontré pesada pero no demasiado pesada, así que aún podía llevarla. Luego me despedí y corrí de regreso al escondite. Cuando llegué, coloqué mis nuevas herramientas y recibí ayuda de Bladewin, quien las recogió y las puso en el bote. Sonreí y le agradecí antes de mirar alrededor solo para ver a todos mis dragones relajándose y acostándose. Me paré frente a ellos y dije: Hippo. Está bien, todos, estamos haciendo algunas renovaciones hoy y voy a necesitar la ayuda de todos para diferentes cosas y una vez que hayamos terminado, las cosas serán mucho más fáciles para nosotros. Todos gruñeron en aprobación. Hippo. Les diré con qué necesito ayuda y cuándo la necesito. Luego me acerqué a Diggs. Hippo. Vamos Diggs, tenemos trabajo que hacer. Se levantó y yo lo acaricié mientras decía: Hippo. Solo sígueme y te diré lo que debes hacer. Luego comencé a caminar hacia una de las paredes y llamé a Diggs. Se me acercó y le dije: Hippo. Está bien, chico grande, necesito que cabes un gran agujero en esta pared. Luego gruñó en comprensión. Sonreí antes de dejar que se pusiera a trabajar. Cuando terminó, vi una habitación enorme, que podía albergar a todos mis dragones, y dije más: Hippo. Buen trabajo grandullón. Y le dio un masaje cariñoso. Hippo. Esta habitación será perfecta para que duerman. Luego los llamé y una vez que estuvieron todos dije: Hippo. Está bien, chicos, aquí es donde dormirán de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Todos rugieron felices. Sonreí antes de sacar a Diggs para terminar la parte de excavación de mis renovaciones. 2 horas después más sonreí por lo que Diggs y yo le habíamos hecho a la cueva porque tenía grandes planes para eso. Habíamos excavado algunas habitaciones nuevas como una para que duerman los dragones, un lugar para almacenar comida que aún necesitaba ser preparada, una habitación para almacenar los recursos que obtenemos, una habitación para almacenar diferentes hierbas cuando empiezo a recolectarlas para las heridas, una pendiente hasta el fondo del acantilado donde construiría el muelle, una habitación en los niveles más altos donde pondría un dormitorio para mí para poder alejarme de todo, una habitación que planeo llenar con hielo para almacenar carne y pescado. También mientras excavaba se topó con una caverna que contenía 5 fuentes termales, y cuando bebí un sorbo de una encontré agua perfectamente limpia, así que tenía un lugar para bañarme y agua para beber y cavó un túnel para perfectamente grande, cala clara y vacía con el sol brillando en ella y sabía que podía cultivar aquí para comer y cavó muchas más habitaciones nuevas para otras cosas en caso de que surja la necesidad de ellas. Sonreí por mirarlo y decir: Hippo. Buen trabajo, grandullón, ahora descansa un poco. Los demás y yo nos encargaremos del resto. Gruñó alegremente antes de entrar en la sala de anidación de dragones. Sonreí y miré a mis otros dragones a excepción de Speedy que todavía estaba dormido. Hippo. Está bien, muchachos, Diggs ha trabajado muy duro hoy, así que se tomará un tiempo libre por ahora, lo que significa que seremos nosotros los que trabajemos por un tiempo, ¿de acuerdo? Todos rugieron en aceptación. Luego me volví hacia Bladewin. Hippo. Está bien, grandullón, vamos a necesitar madera y mucha, así que necesito que traigas algunos troncos y, si tienes problemas para encontrarlos, corta algunas copas de los árboles, ¿de acuerdo? Rugió en aceptación antes de despegar.
Luego me subí a Chimuelo y volé con él con los dragones que no estaban de descanso siguiéndolos. Pronto llegamos a una isla cercana llena de árboles. Miré a Bladewin. Hippo. Está bien, chico, haz lo tuyo. Dejó escapar un rugido antes de volar bajo y cortar algunas copas de árboles que eran bastante grandes para que pudiera hacer tablones con ellos. Luego ordené a mis grandes dragones que recolectaran tantos troncos como pudieran. Cuando los hubieron recogido, les ordené que le dieran algunos a Scalder para que se los llevara a casa. Le dieron como 4 antes de que fuéramos a casa a dejarlos. Cuando los dejamos, volvimos a buscar más y lo hicimos unas 2 veces más antes de sentir que teníamos suficiente. Cuando regresamos de nuestro último viaje, miré el barco y dije: Hippo, bueno, será mejor que veamos lo que tenemos en el barco antes de arreglarlo. Luego subí a la cubierta y bajé para ver que algunas de las cosas se habían movido durante el movimiento del barco cuando lo trajimos. Me encogí de hombros y comencé a mirar las cosas. Cuando terminé, me di cuenta de que casi todas las cosas estaban en cajas que tendría que abrir, así que decidí que primero descargaría las cosas. Empecé a llevar las cajas más pequeñas a un lado y pedí a los dragones que las dejaran en el suelo. Solo cuando se trataba de las cajas grandes, permití algunas a bordo porque la madera en la cubierta era débil y tenía miedo de que se rompiera bajo su peso, pero no tenía que preocuparme de que el barco se cayera de costado desde antes fue colocado. Dick cavó un pequeño cráter para colocarlo y que no se cayera. Descargamos durante unas 2 horas antes de que finalmente termináramos. Una vez que terminamos vi una gran cantidad de cajas y barriles, sonreí y dije: Hippo. No sé qué podría haber en esas cajas, pero descubrir qué hay en ellas tendrá que esperar hasta que termine de arreglar este lugar y el barco agregando un muelle, algunas vigas de soporte y algunos escalones para el nivel superior. Luego me giré para mirar la bolsa que me dio el señor Offerson. Hippo. Está bien, veamos qué herramientas tenemos aquí. Luego tomé la bolsa y busqué entre las herramientas. Encontré una sierra, 2 grandes soportes para troncos para sujetar los troncos, un hacha y un pico y un martillo para quitarles la corteza. Sonreí a las herramientas antes de instalar los soportes e hice que Bladewin colocara un árbol en el soporte antes de decirle que se relajara. Luego comencé a trabajar en el árbol. 5 horas después estaba exhausto. No, eso es un eufemismo, estaba más que exhausto, ya que acababa de terminar de hacer tablones, construir un muelle, escaleras a la parte superior de mi cueva y escalones hacia el muelle. Admito que las cosas fueron más rápido con la ayuda de los dragones de lo que habrían hecho conmigo solo, pero aún así fue agotador, pero al final valió la pena, ya que ahora tenía un muelle de fácil acceso, un barco nuevo, escalones para mis niveles más altos, una gran caverna con muchos estantes para libros nuevos que eran bastante altos, así que tuve que construir una pasarela para poder alcanzarlos, algunas mesas y sillas para la biblioteca y ahora también tenía mucha leña. Me derrumbé en el suelo mientras mis dragones me miraban preocupados, los miré y dije: Hippo. No se preocupen chicos, solo estoy cansado de todo ese trabajo. Sharpshot y Smokey me dieron un codazo. Hippo. ¿Qué pasa, chicos? Luego miré a la entrada del mar y me di cuenta de que todavía era de día y era la hora del almuerzo. Sonreí antes de levantarme y decir: Hippo. Está bien, chicos, vamos a almorzar. Luego puse las canastas y partimos. Después de 5 minutos habíamos cogido nuestro almuerzo y arrojado el pescado al suelo. Tomé un pez y dejé que los dragones se quedaran con el resto. Disfruté cocinando el pescado sobre el fuego, pero mientras lo hacía, mis ojos no dejaban de mirar las cajas que aún no se habían abierto. Seguía preguntándome qué podrían contener esas cajas. Me encogí de hombros y decidí que los abriría tan pronto como terminara de comer mi almuerzo. Terminé mi pescado y luego me acerqué a las cajas y sonreí, miré una caja muy grande y acaricié su madera antigua antes de llegar al costado y abrir lentamente la caja antes de mirar adentro solo para encontrar una cama tamaño king adentro con almohadas blancas y mantas verde esmeralda con cabeceros de roble finalmente tallados y un dosel verde cristalino. Sonreí y dije: Hippo. Bueno, parece que tengo un lugar para dormir ahora. Llamé a Chimuelo y le pedí que sacara la cama con cuidado y la moviera a la habitación del nivel superior y la colocara contra la pared lateral. Sentí el material del que estaban hechas las mantas y era tan agradable y suave. Me acosté en la cama y descubrí que las almohadas y el colchón se sentían como si estuviera acostado en una nube y fue increíble. Juro que podría haberme quedado allí todo el día, pero tenía que abrir otras cajas antes de poder dormir.
así que de mala gana me levanté de la cama y volví a bajar a la parte principal de la cueva. Miré una caja más pequeña que me llegaba a la cintura, lentamente levanté la tapa y la encontré llena de pequeñas bolsas con etiquetas. Tomé uno y miré la etiqueta, que decía, comida. Piña, abrí el saco para ver que contenía una carga de semillas, luego lo dejé y tomé otro antes de mirar la etiqueta, que decía, flor rosa. Miré adentro y encontré más semillas. Luego me di cuenta de que este cofre se usaba para almacenar las semillas de diferentes plantas, así que comencé a separar las semillas que se usaban para cultivar alimentos y las que cultivaban flores mientras leía las etiquetas de cada una. Descubrí que había diferentes semillas para diferentes frutas y flores de las que ni siquiera había oído hablar. Terminé de clasificar las semillas en 2 montones en 2 minutos antes de dejarlas a un lado para plantarlas más tarde. Luego miré una caja bastante grande que era un pie más alta que mi papá. Caminé hacia el frente de la caja y lentamente alcancé su lado polvoriento y lo agarré suavemente, luego la abrí con un poco de dificultad y miré dentro. Mis ojos se abrieron, ya que el objeto dentro era una campana muy grande. Como una de las campanas de Nostradamus, toqué suavemente la vieja campana y sentí su suave cuerpo de metal, mientras mi mente ya comenzaba a desarrollar un plan para apoyarla y una forma de hacerla sonar. Entonces dije: Hippo, el trabajo de metal en esto es increíble. Luego llamé a Bones y le pedí que quitara la campana y la colocara en el medio de la cueva, donde permanecería hasta que pudiera colocarla en el techo. Regresé a las cajas, miré una más pequeña esta vez y lentamente abrí la tapa y encontré 4 urnas. Levanté uno y encontré la imagen de un calamar en él. Todavía no estaba seguro de lo que podría haber en él, así que me acerqué a mi leña y tomé una rama pequeña. Abrí la urna y sumergí la parte superior de la rama antes de sacarla y encontrar la punta completamente negra. Me di cuenta de que esta urna contenía tinta de calamar. Lo cerré antes de volver a la caja y revisar las otras urnas y descubrí que cada una tenía el mismo símbolo de calamar y que todas eran tinta de calamar. Sonreí sabiendo que podía usar estos, así que los guardé y los llevé a lo que ahora es mi dormitorio. Las coloqué contra la pared opuesta a la cama antes de bajar corriendo para seguir desempacando las cajas. Me acerqué a uno, que tenía aproximadamente el mismo tamaño que una roca grande y lo abrí lentamente, pero una vez que estuvo completamente abierto, sentí que una gran cantidad de cosas se derrumbaban sobre mí. Cuando abrí los ojos me encontré completamente cubierta de libros. Me puse de pie solo para encontrarme con ellos hasta la cintura antes de mirar la caja solo para ver que todavía contenía muchos libros. Me reí y me pasé la mano por el pelo y dije: Hippo. Supongo que al antiguo propietario del barco le gustaba aprender cosas nuevas, era un verdadero amante de los libros o los entregaba a una biblioteca en algún lugar. Entonces sentí que algo agarraba la parte de atrás de mi camisa y me sacaba de los libros. Miré detrás de mí para ver que era Ángel dándome ayuda. Le sonreí y le dije: Hippo, gracias chica. Una vez que me bajó, miré los libros y dije: Hippo. Luego volví a las cajas ya que aún quedaban muchas por abrir. También puse el armario en mi habitación. Me acerqué a una caja, que me llegaba hasta la cintura, lo abrí lentamente antes de mirarlo solo para encontrar una gran cantidad de rebanadas de madera. Saqué uno y lo encontré enmarcando una hermosa pintura de un paisaje forestal en otoño. Me quedé sin aliento ante su belleza antes de volver a deslizarlo y sacar el siguiente solo para descubrir que era una pintura de una impresionante cascada que caía en un lago reluciente. Procedí a ver las diferentes pinturas solo para encontrar cada una más impresionante que la anterior. Una vez que terminé de mirarlos, moví la caja a una de las cuevas más grandes para poder colgarlos una vez que terminé de desempacar. Luego regresé a las cajas para continuar desempacando. Miré una caja bastante larga y grande alrededor de mi tamaño, abrí un costado y lo encontré lleno de hermosos jarrones, que estaban pintados con diseños impresionantes, y había 2 filas de ellos apilados uno encima del otro. Lentamente saqué uno y vi que estaba un poco polvoriento, así que hice una nota mental para desempolvarlos más tarde. Sabía que harían grandes adiciones a mi sala de arte con las pinturas, así que le pedí a Ángel que las trasladara a esa cueva mientras yo continuaba revisando las cajas. Abrí la parte superior de uno que me llegaba a la cintura y jalé ante su contenido. Dentro había una impresionante colección de diferentes gemas como rubíes, esmeraldas, diamantes, zafiros, etc. Algunas estaban solas, mientras que otras eran piezas de joyería hermosa como collares, anillos y algunas tiaras.
Obtuve una gran sonrisa en mi rostro al ver estas cosas antes de cerrar la caja y hacer que mi Snaptrapper la moviera a una cueva vacía donde pudiera clasificarla más tarde. Sonreí ya que iba a poder cambiar algunos de esos por muchas cosas buenas. Luego caminé hacia las otras cajas que estaban esperando que las abriera. Me acerqué a uno que me llegaba a la cintura y le quité la parte de arriba, miré adentro para encontrar múltiples rollos de colores de diferentes telas, extendí la mano y toqué un rollo y fue increíble. Me di cuenta de que tenía una etiqueta en un extremo, lo recogí y lo leí entonces me di cuenta de que era seda ya que eso es lo que decía la etiqueta, toqué otro y sentí que estaba tocando el cielo puro. Leí la etiqueta y decía algodón egipcio, sonreí y supe que tendría que hacerme algo de ropa con estos materiales finos. Hice que Chimuelo me ayudara a mover la caja a otra habitación vacía donde trabajaría para hacer ropa nueva para mí. Me acerqué a una caja larga y grande y abrí el frente, miré adentro y me quedé sin aliento porque casi todo lo que necesitaba para hacer mi propia sala de herrería privada. Dentro había herramientas de forja, un yunque, un afilador de espadas, un fuelle de herrería e incluso algunos moldes de armas para diferentes armas y 2 grandes trozos de metal. Lo único que faltaba era una fragua y una fundición. Tomé nota mental para hacerlos más tarde. Hice que Bones, Scorch y Thunder movieran la caja a una de las cuevas de tamaño mediano donde instalaría mi fragua. Hice que lo movieran juntos porque era uno de los más pesados. Me acerqué a otra caja, que era larga pero solo me llegaba a la cintura, le quité la parte superior y la encontré llena de blancos de madera hacia arriba junto con soportes para ellos a un lado. Miré en la esquina y encontré un arco, levanté el arco y descubrí que era bastante ligero en mi agarre. Lo sostuve como si estuviera a punto de disparar y tiré de la cuerda hacia atrás y encontré pocas dificultades para hacerlo, sorprendentemente, ya que soy muy débil. Luego lo devolví y encontré un juego de flechas y un carcaj de cuero negro para flechas. Sonreí y decidí que haría un campo de tiro para practicar mis habilidades de arquero y ayudar a Sharpshot a practicar con su potencia de fuego. Hice que Ángel lo trasladara a otra de las cuevas. Abrí otra caja y la encontré llena de cristales de aspecto extraño. Cogí uno y lo examiné y se parecía bastante a un cristal normal. Me encogí de hombros antes de volver a ponerlo en la caja y comencé a cerrarla. Cuando lo cerré, noté un brillo que salía de la caja, lo volví a abrir y solo encontré los cristales. Entonces murmuré: Hippo, mi mente debe estar jugando una mala pasada. Mas luego comencé a cerrar la caja nuevamente solo para ver ese extraño brillo nuevamente. Esta vez me arrodillé y miré dentro sin mover la parte superior de la caja. Entonces vi que eran los cristales los que brillaban. Entonces me di cuenta de que eran cristales luminiscentes, que son cristales que brillan en la oscuridad. Recuerdo haber leído sobre ellos una vez en un libro que recibí del comerciante Joan. Sonreí y pensé que podría ponerlos en el techo de mi biblioteca y en las paredes junto a mis escalones para no tropezar con ellos por la noche. Dejé esa caja a un lado y me acerqué a la siguiente. El siguiente era uno alto que medía 3 pies más que yo. Lo abrí y retrocedí asustado porque en la caja había 2 osos de madera de tamaño completo. Me levanté lentamente y dije: Hippo, estos se verían bien en la entrada de mi biblioteca. Me froté la barbilla. Hippo: sí, tal vez darles tazones de metal con madera para usar como antorchas, para ayudar a iluminar la entrada. Asentí antes de notar algo en la parte trasera de la caja. Pasé junto a las estatuas y miré el artículo. Vi que era una alfombra de piel de oso. Sonreí ante esto antes de levantarlo y examinarlo antes de decir: Hippo, esto se verá genial frente a mi cama. Lo doblé y comencé a subir de nuevo a mi habitación, pero no antes de que Chimuelo empujara la caja con las esculturas hacia la entrada de la biblioteca. Mientras llegaba a mi habitación, dejé la piel de oso a los pies de mi cama con la cabeza apuntando hacia el lado opuesto de la cama antes de volver a bajar. Cuando bajé vi que no quedaban muchas cajas, lo que significaba que tendría que empezar a armar todo. Encontré en ellas pronto. Me acerqué a uno bastante grande y lo abrí para encontrar que contenía un par de elegantes sillones con fundas de terciopelo rojo. Me acerqué a uno y me senté para encontrarlo muy cómodo. Sonreí y pensé que podría ponerlos en mi biblioteca frente a la chimenea. Hice que Bones lo trasladara a la biblioteca antes de llegar a la última de las cajas. Me acerqué a uno largo que me llegaba a la altura de la cabeza, abrí el lateral y encontré un bonito escritorio de roble y una silla a juego dentro. Sonreí y decidí ponerlos en mi habitación para cuando quisiera diseñar algunas cosas o simplemente dibujar algo.
Hice que Chimuelo y Ángel lo movieran antes de pasar a la siguiente caja, que era larga y grande, lo abrí solo para encontrar que contenía 3 sofás, que hacían juego con los 2 sillones de antes. Les sonreí y supe que se verían geniales en la biblioteca, así que hice que mi trampa mortal moviera la caja a la biblioteca. Miré las últimas 3 cajas restantes, que aún tenía que abrir, me acerqué al largo, empujé la parte superior y miré dentro, casi me da un infarto porque había 3 esqueletos en él, lentamente estiré mi mano para tocar uno y me calmé cuando me di cuenta de que solo eran modelos de madera falsos. Levanté uno y admiré el fino detalle que había en él, me di cuenta de que podían ayudar a mantener a la gente afuera si los colgaba en algún lugar alrededor de la entrada, sonreí y lo devolví antes de pasar a la penúltima caja. Era una caja grande y una de las más pesadas que había en el barco, lentamente lo abrí, miré adentro y lo encontré lleno de equipo de ejercicio como pesas y otras cosas que podría usar para aumentar mis músculos, sonreí sabiendo que con estos podría armar mi propia pequeña sala de ejercicios. Sonreí al ver todo esto, pero luego fruncí el ceño cuando me di cuenta de que me iba a costar mucho organizarlo todo, me encogí de hombros antes de mirar la última caja que aún no había abierto. Me acerqué y acaricié la madera áspera antes de abrirla lentamente y mirar dentro solo para encontrarla llena de rollos de papel. Cogí uno y lo abrí antes de mirar su contenido, descubrí que era un mapa de una tierra lejana. Abrí otro solo para encontrar otro mapa antes de revisar el resto solo para ver que cada uno era un mapa de una tierra diferente, sonreí y dije: Hipo, estos irán muy bien en la biblioteca. Luego hice que Chimuelo lo trasladara a la biblioteca y luego me di cuenta de que aún faltaba 1 hora para la puesta del sol, así que pensé que mis dragones y yo deberíamos ir a cenar antes de regresar al pueblo para tener mi propia cena y una vez que terminé con la mía. Para la cena, sería hora de volver y dormir un poco en mi nueva cama para poder empezar a arreglar todo a primera hora de la mañana, luego procedí a preparar a todos con las canastas antes de subirme a Chimuelo y partir. Media hora después Chimuelo y yo volamos al escondite con los demás siguiéndonos de cerca. Miré a mi alrededor para encontrar que Speedy se había despertado, hice que mis dragones dejaran caer el pez en el medio como siempre e inmediatamente cavaron, les sonreí antes de decir: Hipo, está bien, chicos, voy a salir, pero vuelvo más tarde. Todos gruñeron en respuesta antes de que me fuera a la aldea. Cuando llegué, subí directamente al gran salón para cenar, cuando entré agarré una jarra de agua y un poco de pollo, me senté en una mesa frente a mi papá, el tío Spitlow y Bocón se acercaron con expresiones curiosas en sus rostros. Papá entonces preguntó: Estoico, ¿y dónde has estado todo el día, Hipo? Hipo, en el bosque trabajando en un pequeño proyecto mío. Entonces Bocón preguntó: Bocón, oh, ¿en serio? ¿Y qué proyecto sería este, Hipo? Tú tienes tus secretos y yo tengo los míos. Vi que mi padre estaba empezando a tener un poco de curiosidad por esto. Estoico: oh, vamos, Hipo, ¿en qué estás trabajando? Suspiré. Hipo: lo siento papá, pero te lo diré cuando decida hacerlo. Sabía que cuando guardaba un secreto no iba a contarlo tan fácilmente si la mirada de enfado en sus ojos sirviera de algo. Estoico: muy bien, simplemente no causes ningún problema con este proyecto suyo. Hipo: no te preocupes papá, por cierto, no voy a estar fuera toda la noche, así que no me esperes en casa. Asintió antes de que me dejaran para que pudiera comer en paz. Terminé mi cena en media hora antes de ir a la fragua a tomar mi diario para poder hacer un balance de algunas de las cosas que tenía, como las diferentes semillas que tengo ahora. También necesitaba armar una lista de cosas por hacer para las diferentes cosas que tenía que hacer mañana. Una vez que obtuve mi libro, dejé la fragua y corrí hacia el bosque. Cuando entré me pareció oír a alguien siguiéndome, miré detrás de mí y vi a los gemelos junto con Patán siguiéndome, decidí que también podría jugarles una broma para quitármelos de encima. Luego procedí a caminar a una parte más pantanosa de Berk. Una vez que llegué, me acerqué a la escoria de estanque con el olor más repugnante que pude ver y dije: menos mal que nadie me siguió. Sabrían que el secreto de mi éxito en el entrenamiento de dragones es que resuma cualidades mágicas y todo lo que tienes que hacer es bañarte en él y podrás repeler a los dragones porque temen su olor. Pero bien, ahora no necesito bañarme en él ya que lo hice esta mañana, así que solo necesito una gran bocanada esta noche y dejaré el baño hasta mañana.
Luego me alejé de la escoria y me escondí detrás de un árbol y observé cómo se desarrollaba la broma mientras los gemelos y Patán se amontonaban en la escoria y se la frotaban por todas partes. Tuve que contener la risa mientras lo hacían. Una vez que emergieron, dijo Patán. Patán. No puedo creer que Ikup se volviera tan bueno gracias a estas cosas. Entonces dijo Brutasio. Brutasio. Sí, ahora seremos tan buenos como él. Brutilda se puso las manos en las caderas. Brutilda. Sí, vámonos a casa para que podamos mostrar nuestras dulces nuevas habilidades mañana. Patán asintió y luego se fueron. Tan pronto como se perdieron de vista, me derrumbé en el suelo riéndome de su credulidad. Luego me levanté y regresé al escondite y fui recibido por todos mis dragones que me acariciaron cariñosamente. Me reí de ellos antes de decir. Hippo. Está bien, chicos y chicas, tengo que hacer un balance de todo y hacer una lista de cosas por hacer, así que necesito un poco de paz y tranquilidad y luego me iré a la cama. Todos gruñeron al comprender esto antes de que me fuera a trabajar. Trabajé durante media hora antes de tener 3 listas bien escritas, que era mi lista de semillas de flores, la lista de semillas de alimentos y la lista de tareas pendientes. Tenía algunas flores en mi lista de semillas de flores, como rosas, girasol, bambú, lavanda y flor de cerezo. Sin embargo, tenía muchas semillas de alimentos diferentes como plátano, manzana, pera, limón, naranja, tomate, pepino, pimiento, chile, zanahoria, caña de azúcar, fresa, arándano, coco, café, maní, durazno, piña, lechuga, berenjena, papa, maíz, mango, guisantes, frijoles, aceituna, uva, trigo, mandarina, lima y aguacate. No sabía cuáles eran la mayoría de estos alimentos, pero siempre estaba dispuesto a aprender cuáles eran. En mi lista de cosas por hacer tenía muchas cosas que hacer, como alimentar a los dragones, guardar los libros, ordenar mi nuevo tesoro, cuelgue los cuadros, encienda a los osos con antorchas, haga algunas estatuas de mis dragones para ayudar a arreglar los espacios vacíos de la biblioteca y mucho, mucho más, pero sabía que necesitaría dormir bien antes de poder hacer algo de eso, así que dije buenas noches a mis dragones y me fui a la cama. En el momento en que apoyé la cabeza contra la nueva almohada de mi cama, me quedé inconsciente porque era muy cómoda. Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan, escriban en la caja de comentarios.